Carlos Fara, muchísimas gracias por visitarnos. No, por favor, buenas tardes y un placer estar acá en vivo después de tantas veces que hemos hablado por teléfono. No, pero, y bueno, visitando Corrientes, lo primero varias veces, así que, ¿cómo lo vio en estas últimas horas? No sé qué puedo ver. Bueno, por lo menos primaveral, comparado con el clima, con la ola polar que tuvimos en Buenos Aires. Y nosotros también. En esta época del año siempre es agradable venir a Corrientes. Hace un tiempito que no venía, con mucha actividad de construcción, muy llamativo. Yo tomé el vuelo que llegó a Resistencia, con lo cual el perfil de la ciudad, digamos, claro, cruzando el puente, digamos, se hace mucho más notable, ¿no? Entiendo. Y ahora sí, bueno, justamente vuelo, lo que le permitió a Milei su postergación, suspensión, veremos finalmente que recibe Casa Rosada, pero de su visita a Tucumán. Y eso lleva también, licenciado, a la pregunta, ¿qué pasó en un año? Teniendo en cuenta el apoyo político de los gobernadores en la famosa creación del Consejo de Mayo, que finalmente fue en julio, y un año después, prácticamente sin confirmación, con una vicepresidente que, sabiendo que Milei volvía de madrugada, confirmó su presencia en los desfiles. Sí, totalmente. A ver, primero no pasó nada, la verdad, digamos que, lo cual era esperable, ¿no? Pero no, digo, más allá de Milei, digo, porque estas cosas siempre que suenan muy rimbombantes después se van perdiendo por el camino, ¿no? Yo creo que el gobierno, la verdad es que el presidente particularmente, recordemos que lanzó estos acuerdos de mayo en su discurso del 1 de marzo del año pasado, después de que se le había caído la ley ómnibus. Claro. Con lo cual, como que subió la apuesta y dijo, bueno, no creo que consensúen, pero a ver, les voy a dar una oportunidad. Bueno, y finalmente, digamos, salió la ley base, digamos que fue como lo más importante, después de una negociación importante y también, digamos, de un viraje pragmático de parte del gobierno. Pero yo creo que todo esto nació de un arrebato del presidente, ese 1 de marzo, y me parece que después no podía ir para atrás y entonces se firmó unos papeles que, como siempre, digamos, si no tienen intencionalidad política concreta de avanzar, digamos, quedan en el aire, y me parece que el gobierno no tenía muchas ganas de avanzar con esa agenda, ¿no? No le interesa acordar al gobierno, ¿no? Bueno, sí le interesa acordar su agenda, digamos. Él marca a lo que me refiero, perdón, reformulo, es, sí, él marca una agenda y acordar sería acompáñenme, sí, claro, más allá de, porque no permite ni un cambio de coma, ni un punto, no, nada. Totalmente. Por eso yo creo que en realidad, digamos, uno de los grandes logros, decíamos, es la ley Bases, porque la ley Bases fue una ley ómnibus mucho más chica, que la tuvo que negociar, que tuvo que flexibilizarse mucho, que fue un aprendizaje pragmático y que fue, digamos, lo que le permitió hacer muchas cosas en este último año. Se termina, ¿no?, la delegación de facultades extraordinarias para poder reducir organismos, exactamente. Me parece que es de lo más importante, pero después, claramente, claro, digamos, uno dice, bueno, nos comprometemos a tener equilibrio fiscal. Y yo diría, y bueno, sí, medio chocolate por la noticia, ¿no? Porque después digamos, de los excesos que tuvo la Argentina, pero de vuelta, es una cuestión, digamos, que tiene que ver con conveniencias de los actores. Yo no te puedo obligar a firmar, puedes firmarme el papel que quieras, pero no lo vas a cumplir si cuando llega el momento no te conviene, ¿no? Entonces, por lo tanto, el tema es, yo te tengo que proponer cosas que a vos también te convengan, además de convenirme a mí. Pero entonces va la otra parte de los que firmaron, sabiendo eso, porque los que firmaron, claro, teóricamente, en principio, en los papeles y en los antecedentes, tenían más muñeca política el propio Milei. ¿Qué pasó en el medio? Claro, por supuesto. Primero, los que se firmaban los papeles decían, bueno, vamos a firmar los papeles para darle el gusto, total, no perdemos nada. Claro. Segundo, la verdad es que era un compendio de buenas intenciones, digamos, no eran cosas como muy concretas. Y entonces, desde ese punto de vista, la verdad es que estamos en estas situaciones en donde las cosas quedan por la galería. Viste que vos, los grandes acuerdos políticos, en definitiva, funcionan si hay conveniencia mutua de las partes, si no, directamente, digamos, no van para adelante. Porque el que firma el papel con vos, además, te lo firma muchas veces porque te siente a vos fuerte. Ahora, el día que yo te siento débil, ya no te firmo ningún papel más. ¿Qué es lo que pasó en el año 2025? Es lo que pasó en varias oportunidades en la historia argentina, digamos. No, está bien. Yo, en la historia reciente, Milei tenía, yo creo que fue, perdón, esa es mi interpretación, mi opinión, usted obviamente
tendrá una visión un poco más académica con respecto a eso, vio sondeando, tanteando, como quiera llamarle, el poder de los gobernadores. Y vio que los gobernadores tienen un talón de Aquiles, llámese economía. Claro, totalmente. Y lo encontró muy rápido, digamos. Sí, por eso él sistemáticamente dejó trascender que los tengo agarrados de los testículos, ¿no? Digamos, en el sentido de... Muchas gracias, azúcar. En el sentido que si vos no me apoyás, entonces yo la próxima elección, que ya la gané sin vos, puedo ir a tu territorio y ganarte, y entonces te complico la vida. Pero esa es la gran mentira de La Libertad Avanza, que lo compró Milei, que lo compraron todos los actores, porque es un ejemplo concreto que conozco, que es Corrientes, digamos. Acá la Libertad Avanza, llámese Lisandro Almirón, se estructuró a través de una estructura no declarada, pero oculta, del propio kirchnerismo, que quería sacar la voto Juntos por el Cambio. Y eso se replicó en todo el país. Claro, total. O sea, no es que llegó solo, digamos. No, claro. Pero bueno, es que, viste, como siempre, digamos, ¿no? Vos en un momento, digamos, avanzás como podés, ¿no? No finalmente, digamos, como querés. Eso es absolutamente así. Era esperable, ¿no? Que realmente uno diría libertarios hay pocos, ¿no? En realidad, digamos, hay más de prestados, seguramente muchos oportunistas. Esto siempre sucede. Obviamente, en todo. El tema pasó con el PRO. Sí, no, inclusive, digamos, el peronismo en sus orígenes, ¿no? Mucha gente que se sumó, digamos, para una cosa que no sabían cómo iba a ser. Si después eso tiene un éxito, ¿no? De manera que vos puedas consolidar eso a lo largo del tiempo, como pasó con el kirchnerismo, ¿no? Con la concertación plural. Mientras la cosa iba bien, estaba todo bárbaro, ¿no? Y entonces la idea de la concertación plural funcionaba, Cobos, etcétera. Hasta que los necesito más. Hasta que todo se acaba, digamos, eso por supuesto. Y estamos en una época de la historia en donde todo está como muy ligado, digamos, al corto plazo, a la coyuntura y a la conveniencia. Estos proyectos de largo plazo, digamos, son cosas menos esperables en la actualidad, ¿no? A partir de eso, licenciado, viendo lo que se viene, porque aparentemente el norte del gobierno, bueno, obviamente su política económica, pero octubre, en ese sentido tiene 8 provincias que son, desde el punto de vista político, obviamente lo que eligen senadores y que le interesa al gobierno. Así que uno entiende que va a tener trato diferenciado con esas provincias, llámese Entre Ríos, Chaco. Bueno, debería. Debería. Pero la verdad es que está bueno los ejemplos que estás poniendo. Primero porque, Chaco sí ya es la única experiencia hasta acá, digamos, en donde hay... Porque ahí se había una necesidad urgente y efectiva. Exactamente, donde no hubo coalición. Es probable que en Entre Ríos vayan también a una coalición, porque la Libertad Avanza tiene muchos problemas internos, están muy divididos, y entonces, digamos, el gobernador Frigerio lo puede aprovechar. Pero después hay varios lados en donde hay gobernadores dialoguistas, pero que la Libertad Avanza local ya anunció que va sola. No sabemos si esto se va a confirmar, pero claro, por ahora, por ejemplo, caso Salta, ¿no? Alfredo Olmedo dijo que la Libertad Avanza va sola. Lo mismo dijeron los libertarios de San Juan, que tienen también un gobernador dialoguista. Y todos esos gobernadores sienten que no saben a qué jugar con el gobierno, porque el gobierno inició un diálogo, pero que después no avanzó, y al mismo tiempo tenemos esta complicación de relación que tiene que ver con la discusión por los fondos, con lo cual la discusión por los fondos no es solamente una discusión por los fondos, sino que además puede llegar a tener una repercusión de resultado incierto en cuanto al armado de la oferta electoral para octubre. Entiendo. Lo que mejor hizo el gobierno es aparentemente, vio la famosa teoría, lo que mejor sabe el diablo es saber que no existe. En este caso lo llevo al hecho de que si no soy yo el kirchnerismo, ¿eso es lo que mejor vendió el gobierno? Bueno, es una reconozcamos que es una característica de la política contemporánea a nivel planetario, ¿no? Que esto es digamos, el tema de que las elecciones lo ganen el menos malo, no necesariamente, digamos, el que te guste, ¿no? Claro. Esto es así, digo, por eso le ganó Lula a Bolsonaro, Biden le ganó a Trump en la vez anterior, Macron le ganó a Le Pen y así sucesivamente. Y Milei le ganó a Massa.
digamos, ¿no? Entonces, eso empezó por un lado. Luego, digamos, el hecho de que vos tenés algunos resultados concretos, el gobierno los tiene, digamos, menor inflación, la situación está más estable, hay alguna recuperación económica, es verdad, pero al mismo tiempo no podés depender exclusivamente de que la gente te diga qué bueno que lo estás haciendo, sino que también al mismo tiempo tenés que considerar que no solamente qué bueno que lo estás haciendo, sino prefiero que ganes vos, aun cuando no me guste en todo lo que haces, porque lo que viene es peor, ¿no? Entonces un poco el metamensaje del gobierno es, si no te gustan mis modales, entonces viene el kirchnerismo. Bueno, está bien, entonces quedaste. Bueno, claro. Y ato la siguiente pregunta. ¿No estamos pagando muy caro una inflación de 1 o 2 puntos por mes con respecto a lo que es República, Formas? Los 25 de mayo, hay que reconocer que el gobierno tiene un excelente, digamos, grupo de comunicación, en el sentido que rápidamente las empanadas de Darín borraron lo que le dijo el arzobispo, borraron el no saludo, fue todo el 25 de mayo, así. Pero nos estamos pagando muy caro eso como sociedad, digo. Sí, a ver, acá hay dos aspectos. Primero, una cosa, digamos, que efectivamente molesta a la mayoría, inclusive, digamos, a gente que aprueba la gestión y que va a votar a la Libertad Avanza, que tiene que ver con los modales, ¿no? la confrontación. Hay un público ya, sobre todo el que votó Juntos por el Cambio en el 2023, que dice, me está trayendo de vuelta la grieta. Sí, para eso estaba Cristina, digamos, ¿no? Como que es la grieta segunda parte. Exactamente. Y entonces eso... Cambiaron los actores, ¿no? Exactamente. No, este presidente no me representa, no es lo que a mí me gustaría que sea la Argentina. Y muchos de ellos, obviamente, se cortarían una mano antes de votar el kirchnerismo, ¿no? Eso es de ya. Pero después hay otro aspecto que tiene que ver con que el costo social de bajar la inflación tan rápido, ¿no? Que es claro, el problema, viste que todo eso merece, digamos, a futuro la Argentina, claro, una discusión profunda sobre la Constitución, porque el presidente de turno, no importa quién sea, está obligado a tener resultados de corto plazo para poder ganar la primera elección legislativa o ser de la Rúa, por decirlo de alguna forma. Tal cual. Y entonces, en ese marco, estás obligado a ser muy eficiente a corto plazo. Esto es lo que lo está llevando al gobierno a decir, bajémoslo lo más rápido posible porque ya tengo el argumento para ganar la primera y después vamos viendo. Claro. Que a Macri no le sirvió porque ganó la primera. Claro, totalmente. Bueno, el tema es que al existir, digamos, esa presión, sobre todo para el gobierno más débil, por lo menos de esta etapa democrática, ¿no? Porque digamos, ha llegado con bloques minoritarios muy pequeños, sin ningún gobernador en un país federal. Federalismo deformado, pero todos sabemos que Argentina es culturalmente federal. Exactamente. Corrientes lo sabe por historia, sí, ¿no? Sí. Entonces, me parece que ese es un tema que está más allá de Milei, y cuanto más débil llegues, más estás exigido a ser eficiente de corto plazo, y entonces esto empieza a tener algunos costos sociales. Y acá viene una advertencia, que esto es, en los últimos 3 o 4 meses lo que nosotros empezamos a advertir es que al tema de los malos modales y la confrontación se le suman 2 cuestiones. Una que tiene que ver con la cierta falta de empatía, que vos decís, el ajuste había que hacerlo, la motosierra era necesaria, el tema es, ¿gozás con la motosierra? Claro. O la motosierra es porque no quedaba otra, ¿no? Entonces ahí se empieza a sumar el Garrahan, el presupuesto universitario, la ley de discapacidad. Exactamente. Y el otro aspecto es sectores medios que habían votado Juntos por el Cambio, que empiezan a decir, no me alcanza la plata, hay comercios que cierran, no me cierran los números, desocupación que sube, empleo, etcétera. Entonces digo, ojo con ese detalle, porque eso está generando una oportunidad para oposiciones moderadas que obviamente no sean el kirchnerismo, ¿no? Claro, en las elecciones previas ganaron todos los oficialismos excepto Capital Federal, donde ganó el oficialismo nacional, ¿no? Claro, a eso me refiero. ¿Y cómo estaba la imagen de Milei en las provincias? En aquellas provincias, por ejemplo, que la acompañaron, llámese Santa Fe y Córdoba, hoy no tiene el mismo acompañamiento. No, tiene positivo, pero menor acompañamiento, ¿no? Pero Córdoba es, digamos, el faro, ¿no? Exactamente. Hay varios lugares que nosotros hemos, no quiero hacer nombres, digamos,
pero en donde efectivamente empieza a haber ruidos, digamos, y lo charlamos con colegas, en donde dicen, bueno, yo en mi provincia lo tengo un mes un poquito por arriba, un mes un poquito por abajo, en términos de desaprobación y aprobación. Hay ruidos, y saliendo de varias provincias, sobre todo las que dependen de economías regionales, o del Estado, obviamente la sufre mucho, porque la obra pública local, sabes que es un gran dinamizador. Solamente para tomar como dato objetivo el índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela, que en los últimos 7 meses, en un solo mes creció y en los otros 6 meses bajó. O sea, está claro que el mejor momento del gobierno fue diciembre, cuando cumplió un año, y a partir de eso empezó un deterioro, porque la paciencia social es otra. Claro. Entonces yo creo que el gobierno lo más probable es que gane la elección nacional de octubre. Pero el tema es el 27 de octubre, o sea, el día después, probablemente la sociedad va a cambiar los parámetros con que lo evalúe y va a empezar a exigir otras cosas, y entonces vamos a ver un 27 distinto al 25. Ahí está el fantasma de Peña, justamente. Exactamente. A partir de eso ver qué hace, porque teniendo en cuenta que algunos triunfos que no son triunfos, porque uno, desde el punto de vista, analizando los datos, que ustedes lo saben muy bien, es decir, fueron a votar el 50% de la población, de los cuales el 50% se imponen con un 20 o un 30%. Es decir, la ciudadanía está dando otro tipo de mensajes. Nadie me representa, ni los libertarios, ni el kirchnerismo. Y creo que eso es preocupante desde el punto de vista democrático. No, totalmente. A ver, primero, la menor cantidad de gente que va a votar, que no lo está capitalizando la Libertad Avanza. O sea, que significa que la Libertad Avanza ya está dentro del statu quo. Exactamente. Ya no es el outsider de hace 2 años atrás. El segundo dato es, si vos sumas el primero y el segundo en casi todas las provincias que hubo elección anticipada, te vas a encontrar con que el primero y el segundo, no importa quién salió primero y segundo, sumaron el 63%. Esto significa que el 37% votó otra cosa. Y te lo agravo. Si uno supone que las dos principales fuerzas en octubre van a ser el peronismo, kirchnerismo y la Libertad Avanza, en varias de esas provincias ni siquiera, digamos, llegaron al 60% los dos juntos. Está bien, elecciones nacionales son diferentes de elecciones provinciales, la misma oferta que va a haber acá en Corrientes para la elección de gobernador no va a ser la misma de octubre, es verdad, pero lo que digo es... hay por lo menos un tercio de la gente que en las elecciones no está votando, digamos, a los dos principales, y mucha más gente que no está votando ni al peronismo ni a la Libertad Avanza. Entonces digo, por lo menos hay que ponerlo sobre la mesa, sobre la complejidad del escenario. Y ahora la gran pregunta que nos hacemos de un tiempo a esta parte, liderazgo, licenciado. Los liderazgos se perdieron, más allá que, y hay que reconocer, porque yo creo que a partir de la famosa marcha a favor de Cristina, el mercado comenzó a temblar. O sea, a partir de eso, no sé si se hizo público, y ya lo sabía de antes, el tema de la no recategorización que esperaba el gobierno, el consejo del JP Morgan de retirarse, fueron varias cuestiones. El dólar, que es cierto, lentamente, pero se está dentro de la banda de flotación, y comienzan a trascender algunas cuestiones en la reserva del Banco Central. Sigue siendo hoy por hoy una líder natural, obviamente, Cristina. ¿La única que queda, más allá de Milei y sus modos? Bueno, viste que lo primero, los liderazgos no desaparecen de la noche a la mañana, ¿no? Bien. Y Cristina, convengamos que en 42 años de democracia es un fenómeno especial. ¿Más que el marido, si usted, o la suma de los dos? Bueno, por lo menos, digamos, Cristina como líder independiente, más allá de la cantidad de votos, ¿no? Eso por un lado. Entonces, en ese punto yo diría, Cristina presa no significa que desaparece del mapa, sale de la cancha electoral, no sale de la cancha política, y Cristina sigue representando algo muy fuerte para un tercio de la población. Está lejísimos de ser una mayoría, probablemente nunca vuelva a ser una mayoría, pero es un tercio, con lo cual, digamos, en una sociedad tan fragmentada, ojo que el único hoy que puede tener más que un tercio es Milei. Pero si mañana Milei se llega a desgastar, Cristina, con todo su desgaste, va a seguir teniendo un tercio.
Otra cosa que comienzo, sobre todo en las redes sociales, que sé que no es un indicador nato, un indicador fehaciente, pero se empieza a escuchar. El famoso roba pero hace, ¿se acuerda? Que era muy famoso, de acá en el 90, donde se instaló en Argentina, que Milei quiere instalar otra cultura. Se puede hacer, en este caso no se puede hacer, pero no hace nada, pero no se roba, el Estado no se roba, en algunas cuestiones. ¿Y si eso empieza a crecer? El argentino, como usted dijo, algunos indicadores, y comienza a apostar al pasado, de por lo menos desde el punto de vista, pago tener una inflación del 5% mensual, pero llego a fin de mes, mis rutas tengo el Garrahan funcionando, algunas cuestiones más. Sí. Yo que el argentino es muy particular, no sabe transitar el medio. Nos vamos de un extremo a otro. Sí, totalmente. No, quiere el medio, pero no se termina de sentir cómodo, ¿no? Bueno, primero hay un detalle ahí para observar, digamos, ¿no? Porque yo creo que en el mundo la política está más radicalizada. Exactamente. Al mismo tiempo que está más fragmentada. Y yo en mi última nota, digamos, juntaba la primaria demócrata en Nueva York con un señor, digamos, que es radicalizado más hacia la izquierda, dentro de lo que es Estados Unidos, el triunfo de una comunista en la primaria de la izquierda en Chile, el triunfo de Monteverde, que no es peronista, digamos, tenía su propio movimiento de izquierda, Ciudad Futura, en Rosario. Digo, tanto acentuamiento, digamos, en una derecha radicalizada, ¿no genera también una reacción de izquierda? Es probable que eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, efectivamente, el centro estructuralmente lo tenga complicado en cualquier país, sencillamente porque también, bueno, en este marco tecnológico de las redes sociales jugamos, digamos, a la radicalización para tener más público, no para tener más audiencia, porque eso es lo que privilegia el algoritmo. Exactamente. Morbosidad, violencia, grieta, etcétera, etcétera. ¿El argentino vota eso? Bueno, a ver, ¿o convive con eso y elige otra cosa? Convive con eso, es una buena definición, porque es como si yo te dijera, ¿te gusta la radicalización? No. ¿Y por qué después terminás votar radicalizado? Y porque lo que estaba enfrente me pareció un espanto, entonces no me quedó otra que votar radicalizado, ¿no? Entonces, ojo con ese detalle, porque vos llegás a la mesa. Y como yo le digo siempre a los clientes, o lo digo en mis cursos a los alumnos, vos no llegás y agarrás la papeleta del partido A y le ponés, señor Milei, por favor, cuide más sus modos. No, es la boleta de la Libertad Avanza. Y no agarrás la boleta de Cristina y dice, Cristina, algo de su gobierno me gustó, pero qué lástima la corrupción. O sea, no haces aclaraciones, va la boleta entera. Entonces vos decís, bueno, el problema es cuando la política interpreta en blanco y negro el voto. Y yo lo que digo es, si le van a dar un aval, que seguramente, digamos, el gobierno lo va a ganar en octubre, le digo, no significa que el público se volvió libertario. No. Ni que abona las batallas culturales. Que ese gran error. Ni que le felicita el odio a los periodistas, ni nada por el estilo. Ahora, en general, lo que termina pasando es que el que ganó dice, viste, como me votaron, les gusta. Entonces vamos para adelante. Claro. Y ahí empiezan los desastres. Exactamente. Y volvemos al mismo ejemplo que estamos dando. Le pasó a Milei, digamos, que no supo capitalizar. Le pasó a Cristina después del 2011, le pasó a Alberto Macri, Fernández. le pasó a Menem después del 95. ¿No? Ahora, le pregunto, voy a tratar de aprovechar lo máximo posible, licenciado. No hay problema, con mucho gusto. ¿Cómo decide, de todos los estudios que usted tiene académicos, cómo decide el votante a quién votar? ¿Lo decide ese domingo? Digamos, si en una elección local justo no pasó el colectivo, no me cortaron el pasto, voto en contra del intendente. Estoy tratando de simplificar y lo reduzco a la mínima expresión. Claro. O vengo pensando, por lo menos esa semana antes o ese mes antes, por lo menos en mi percepción, es que no escucha discurso. No, eso no. Pero no escucha nada, no escucha nada. Claro, sí. Pero hay un detalle importante, digamos, acá para tener en cuenta, que es qué significa que la gente piensa, ¿no? Porque nosotros, todos los seres humanos pensamos. Es que hay una cosa en nosotros que funciona a las 24 horas, querramos o no, que se llama el inconsciente, ¿no? Y entonces no importa si yo me pongo a escuchar un discurso, pero algo de ese discurso en algún lugar a veces entra. Claro. ¿No? Entonces el punto es, la cabeza trabaja, querramos o no. Entonces digo, pero la gente no piensa. Bueno,
no piensa en el sentido de que no piensa como usted o yo pensamos dónde nos vamos a ir de vacaciones, donde hacemos un trabajo, una conversación, buscamos en internet, buscamos precios, o dónde vamos a ir a comer afuera, o qué vamos a comer el 24 de diciembre a la noche. Esas son de cosas que uno viene conversando y pensando. Pero en estas, en donde yo te diría, mañana te regalo un perro, ¿qué nombre le pondrías? Y vos decís Bobby. ¿Lo tenías pensado? No, se me ocurrió. Pero en el medio, en algún momento de tu vida, algo que llamaba Bobby con perro cerraba. Claro. ¿Okay? Bueno, y quedó ahí, en algún lugar de tu inconsciente. Entonces esto pasa lo mismo, digamos. La gente, todos consumimos cosas que no sabemos que consumimos. El famoso mensaje subliminal. Exactamente. Por eso todo el tiempo, digamos, tenemos que estar mandando mensajes, los que estamos en la política, para que algo de eso llegue eventualmente, aun cuando la gente no lo recuerda. Y aunque se sienta saturación, digamos, por parte. Bueno, ese es el otro problema, digamos, que además somos la sociedad con mayor estímulos comunicacionales de la historia. Entonces, obviamente, vamos de Shakira al Mundial de Clubes, pasando por la política. O como me dijo el otro día Semino, nos estábamos hablando, y bueno, porque ahora hablan de nosotros, y era reciente una nueva tema de los jubilados, el famoso miércoles de represión, y me van a llamar, y lo dijo al aire, me van a llamar hoy y mañana a los medios. Sí. Pero mañana a la siesta, Wanda o China Suárez va a decir algo y ya se olvidaron de los jubilados. Totalmente, claro, por supuesto que sí, sin lugar a duda. Eso es así. Lo cual no significa, digamos, que no haya, insisto, cosas que vayan quedando en la cabeza de la gente de manera inconsciente. Entonces, yendo a tu pregunta, te diría, tenemos tantos estímulos que sobre cosas que consideramos poco importantes, como por ejemplo ir a votar, entonces hay últimos estímulos que te pueden, digamos, virar un poco para un lado o para el otro. Esto es cada vez mayor cantidad de gente, en último momento se lo piensa o lo reflexiona o lo revisa. Y eso, digamos, es un tema porque la cuestión es cómo hago para llegar hasta el último segundo antes de que la gente vaya a votar. Claro. Cuando me fui a Estados Unidos en la elección de Obama, ahí comenzó Twitter. Obama debutó con eso, bueno, después lo agarró Lula y comenzó. Y a partir de eso, y en la última cumbre, una de las ponencias que usted hizo habló justamente de la convivencia de los distintos sistemas de campaña. Sí. La pregunta es, el marketing político se instaló, o sea, hoy todos los candidatos, y es hasta gracioso ver, se visten hasta todos de la misma forma. Ya sea el oficialismo, el gobernador en este caso está vestido de una forma, todos sus ministros de la misma forma, que yo creo que lo instaló Macri, pues hasta que Macri no llegó, y el famoso 360, una cuestión es más. Totalmente. ¿Cuán importante es el marketing, el coaching que también se está utilizando y el tema de las redes? ¿Construye toda la formación de un candidato más allá de la propuesta? Sí, totalmente. Las propuestas como las conocemos tradicionalmente tienen poca incidencia, pero pueden llegar a tener un gran valor simbólico para la gente. No es que la gente diga, me parece mejor dolarización que bimonetarismo. Porque dolarización, el tema no era lo técnico, el tema era el impacto psicológico de la dolarización. ¿Okay? ¿Qué significa estabilidad, digamos? Exactamente. Entonces yo siempre le digo a los clientes, tengan propuestas, pero no porque la gente vaya a decir, me parece mejor esta propuesta que la otra, sino porque la propuesta tiene que pegar en algún lugar simbólico y afectivo, en donde la gente dice, ¿sabes qué? Me gustó eso que dijo, ¿no? Y por ahí es un segundo, una foto, como una venta, un pedacito de un rompecabezas de 500 piezas. Claro. Claro. Eso es lo que a veces, digamos, finalmente logramos. Entonces digo, como a lo largo de los últimos 40 años, los factores coyunturales, como por ejemplo las gestiones de gobierno, las candidaturas, las campañas, etcétera, las propuestas tienen más incidencia que otros tipos de factores, como dónde nacimos o dónde nos criamos. Entonces el marketing político tiene más incidencia, obviamente, porque es el público más volátil, más cambiante, cortoplacista de la historia. Y de la mano de eso, el coacheo. Un coacheo no ya lo tradicional, porque precisamente si algo nos trajo de aleccionamiento Milei es que tenés que ser auténtico.
Y entonces... Es lo más difícil como político. Es lo más difícil, entonces sonar brifeado, como decimos nosotros, coacheado, o te pusiste el cassette, suena mal. Claro. ¿No? Y el otro... suena que te aprendiste de memoria el libreto. Y cuando el kiosquero te dice, ahora va a decir tal cosa, es porque el político viene repitiendo de la misma forma la estructura de su discurso, de la misma forma que ya saben lo que va a decir. Totalmente, claro. Entonces obviamente pierde efecto. Claro. Con lo cual, digamos, eso obliga a decir lo mismo, pero de una manera distinta, abusando de la creatividad, porque si no perdés capacidad de sorpresa. Entiendo. Ahora me pregunto, volviendo al tema de la Argentina, los liderazgos, vio que hay una suerte de movimiento de resistencia por parte de los gobernadores que aparentemente se va a presentar en el Senado el día jueves. De la mano, algunos dicen sí, otros no, de la vicepresidenta. ¿La vicepresidenta va a seguir en ese camino que a veces se muestra, a veces no? Bueno, la vicepresidenta tiene muy poco margen de maniobra, ¿no? Porque, digamos... se mostró ahora con el tema de los dictámenes totalmente, que lo suspendió. La Constitución le da un rol muy acotado, y si no te da algún poder o comparte algo de poder el Ejecutivo, vos estás un poco en el medio de la nada, que es lo que le pasa, digamos, claramente a Villarroel. O, digamos, que tenés que tener como mucha creatividad, como tuvo Scioli, después de que lo castigaron dentro de con Néstor Kirchner, digamos, porque hizo o dijo algunas cosas que no se consideraban convenientes. Villarroel me parece que no tiene, digamos, que tiene limitaciones, que no son, digamos, es menos creativa que lo que fue Scioli en su momento, o el propio Julio Cobos. De manera que lo que tiene para hacer y decir es muy poco, y la verdad es que desde la gestualidad es muy acotado, y además ella, en todo caso, si tenía buena imagen, la tenía gracias a que estaba en una fórmula con Milei. Y vos llegaste con Milei le va bien, entonces te aplauden. Ahora, si vos querés, digamos, de alguna manera como marcar un distanciamiento, bueno, ya va a tu riesgo. Y por ahora, digamos, eso obviamente tiene un rol muy acotado. Digamos, me parece que ella, digamos, también cayó en la cuenta de que no tiene mucho más para hacer de lo que hizo hasta acá, ¿no? Y siguiendo en el Congreso, tenemos que acostumbrarnos a la imagen de diputados, es decir, diputados que se levanten para interrumpir, bueno, a través de un audio circuló, digamos, el propio presidente. ¿Eso también es parte de la estrategia política de suspender una sesión? A ver, la política se ha convertido, digamos, en un gran show, ¿no? Digo, compite con otra forma de entretenimiento. Si no hacen eso, no llama la atención. Si hacen eso, llama la atención, pero negativamente. Entonces, digamos, es un poco una situación compleja, que particularmente en La Libertad Avanza eso se profundiza primero por la precariedad del reclutamiento de figuras, ¿no? Porque obviamente llegó lo que pudieron juntar. Claro. Segundo, porque la propia matriz de origen del proyecto libertario es bastante inédito, particular. Entonces, digamos, llegaron un montón de personajes que no tenían que ver con la política tradicional, lo cual no significa, digamos, que sean mejores que la política tradicional. Y después porque es un proyecto que, además, no tiene mucho interés en contener y en conducir, sino que tiene un sistema de conducción muy verticalista, ¿no? Muy endogámico, claro, y muy despiadado internamente. Entonces hay un incentivo a la radicalización dentro del propio espacio para mostrarse, claro, encolumnado con la cabeza. Exacto. Le pregunto ahora el rol del periodismo, porque ya comenzó con Cristina a través de 678, comenzó una suerte de interpelación a lo que significa ser periodista, a los medios, y Milei redobla la apuesta, directamente con nombre y apellido. Yo creo que el último ataque coincidió con lo que se conoció de YPF, y a diferencia de las empanadas de Arín, no le surtió el efecto al atacar a la periodista, acordarse después de 2 años lo que dijo, y no pudo tapar lo de YPF, digamos, el juicio perdido. Pero también eso nos lleva a que nos interpelemos nosotros, porque el periodista tiene una particularidad, y se me hago cargo de lo que digo, no quiere ser interpelado. Claro. Teniendo en cuenta que somos humanos, nos equivocamos, pero aparentemente nos sentamos acá y nos convertimos en otras cosas. Y eso yo creo que Milei nos está haciendo ver.
Bueno, a ver, varias cosas. La primera es de vuelta un fenómeno global, ¿no? Digamos, que no tiene que ver con una línea ideológica, sino que hay diversas líneas ideológicas, todas terminan atacando al periodismo de alguna forma, desde la derecha de Trump hasta la izquierda de López Obrador en México. Eso por un lado. Luego, tener en cuenta que esta sociedad, que es la más horizontal que hemos conocido en la historia, hace que se pierdan todos los parámetros de autoridad. Los docentes, los dirigentes políticos y también los periodistas. Ni hablar de la justicia y la religión tampoco. Yo tengo y los que siguen mis redes, entre otras cosas, siguen mis comentarios de series y películas. Lo hago por hobby, obviamente, porque me gusta mucho, pero además porque mucha gente dice, yo sigo tus comentarios porque tenés un gusto parecido al mío. Yo no soy crítico ni de cine ni nada por el estilo, pero eso significa que hay mucha gente que no lea a los críticos de cine, porque en realidad está buscando a alguien que tenga un gusto parecido al de él. Claro. Sobre una sobreoferta de entretenimiento. Entonces, ¿qué te quiero decir? Todos respetamos menos a las voces autorizadas de lo que sea. Entiendo. Y el periodismo entra en esa situación, digamos, con lo cual uno debería decir, hay que como que reinventar el periodismo, ¿no? ¿Cambió entonces el parámetro de ser formador de opinión? ¿Ya no somos más? Sí, cambió totalmente, porque cualquiera de nosotros es formador de opinión en las redes. Que algunos no lo entienden todavía y editorializan sobre cuestiones. No, totalmente. O sea, a ver, formadores de opinión, por supuesto, digamos, hay, pero, bueno, por eso, digamos, los influencers, ¿no? Porque son personas comunes que se convierten por alguna razón, si logran una identificación por estilo, a veces por ideología, por valores, por lo que sea, y desplazan a cualquier otro tipo de referencia histórica. Claro, pero siempre y cuando, y ahí tomo lo que usted dijo con respecto a la serie, le siguen a esa persona porque en el fondo pensamos lo mismo. Sí. O validan lo que yo pienso. Validan lo que yo pienso, como dice el sociólogo Manuel Castells, no vamos a los medios a informarnos, vamos a los medios a confirmarnos. ¿Okay? Claro. Entonces el tema es, alguien considera que yo sé de cine y de series y por lo tanto me considera una autoridad, además de que coincido con su gusto. Y esto, digamos, en los medios pasa exactamente lo mismo, claro. Que es otro rol completamente distinto, pero me parece que hay que repensar el rol del periodismo en un marco en donde la sociedad procesa el consumo de noticias de una manera muy distinta. Claro. Y lo último, licenciado, casi una hora que lo estoy entreteniendo, pero no, por favor, no, gracias, pasó rapidísimo. Lo último, ¿cómo ve las elecciones corrientes? O sea, no quiero saber resultados, no quiero nada, sino términos generales, términos, digamos, generales con respecto a qué va a buscar el correntino, cómo ve los frentes. A ver, primero creo que hay un barajar y dar de vuelta, ¿no? Creo que es un... Sí, Generación 2001 termina. El periodo, el ciclo político, más allá de quién haya gobernado, de 2001 o 2025, digamos, creo que termina acá. Exactamente. Aunque más no sea por la aparición de La Libertad Avanza a nivel nacional, ¿no? Que iba a presentar una oferta local. Independientemente de si después, bueno, hacía alianzas o no, digo, pero iba a suceder. Entonces, ya de por sí la presencia de La Libertad Avanza desordena toda la oferta previa y obliga, digamos, a realineamientos políticos, ideológicos, electorales, etcétera, donde los partidos, como partidos, no le dicen nada a la sociedad. Tarde o temprano iba a pasar. Todo proceso, digamos, tiene su agotamiento. En particularmente, digamos, al haber una situación tan fragmentada y con actores nuevos, porque además no es los que estaban antes pero fragmentados, no, encima hay actores nuevos que se agregan. Entonces yo creo que es un resultado con incertidumbre, en donde, aunque más no sea por la fragmentación, es altamente probable que haya segunda vuelta, y que esta segunda vuelta se defina entre, digamos, quienes tengan como, digamos, mayor arraigo territorial provincial, ¿no? Digamos, porque al ser una elección que
además de la matriz sociocultural de Corrientes, además va separada de la elección nacional, con lo cual es muy probable, digamos, que las opciones, vamos a decir así, que muestren ser más correntinas, lleguen a la segunda vuelta. Y después, como más pasa muchas veces en la segunda vuelta, el tema es qué es lo que la mayoría no quiere que suceda. ¿Qué es lo que la mayoría no quiere que gane? Elegir el mal menor. Exactamente. Y ahí la última pregunta, entonces, ¿cuál va a ser el poder territorial de los intendentes, teniendo en cuenta que, independientemente del color político, la mayoría está por el 60% de aprobación? Sí. ¿Van a influir? ¿No van a influir? No, van a influir, sí, pero van a influir aunque más no sea, digamos, por la cercanía, digamos, con sobre todo en los lugares más chicos, claro, digamos, que son menos, vamos a decir así, menos influenciables por ahí por medios que no tengan que ver con la cuestión local, eso por un lado. Luego decir que esto también tiene que ver con que la oferta no solamente se reestructura a nivel provincial, sino que se va a reestructurar mucho a nivel local. Veremos que finalmente cuál es la regla de juego en función de lo que diga el Superior Tribunal sobre el decreto del gobernador, porque eso también va a influir un poco sobre la constitución de la oferta. Me parece que son todas una serie de situaciones novedosas que hacen que la elección vaya a ser como muy atractiva para observarla, ¿no? Y lo último, teniendo en cuenta, usted mencionó Libertad Avanza, ¿cuánto va a influir Buenos Aires? Ya sea Milei, ya sea Cristina con el peronismo, que estuvo, ustedes dicen Corrientes tiene ayer, porque el sábado estuvo en Corrientes y el martes le decretaron la sentencia. Sí. Pero independientemente de eso, ¿va a influir Buenos Aires o exclusivamente lo decían los correntinos, los actores correntinos y la oferta correntina? No, creo que Buenos Aires influye en núcleos muy militantes e ideologizados, o sea, en los núcleos duros de los partidos. En el viejo porcentaje, póngale 20% de cada uno. Sí, una cosa por el estilo, ¿no? Y después el resto no, digamos, el resto se va a mover en función de marcas personales, porque, digamos, al borrarse las identificaciones partidarias, entonces van a ser los nombres, ¿no? Claro. Valdés, Colombi, etcétera, etcétera. Almirón, ¿no? Por eso también, digamos, es distinto, porque si se rearma la oferta, la gente dice, bueno, pero como no sé quiénes están dentro de cada alianza, ni se va a poner a investigarlo, entonces el punto es, ¿me gusta o no me gusta la persona? Exactamente, a partir de eso arrastra. Licenciado, realmente un placer enorme, gracias por para mí también, verlos personalmente y no solamente por hablar por teléfono. Muchísimas gracias. Hasta acá, licenciado Carlos Fara, uno de los politólogos más importantes del país. 52 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Música, tanda y volvemos. Teléfonos apagados, fuentes que no responden y otros tantos contratiempos para llegar a las noticias. Antes que se imprima, aquí te damos el dato que falta para entender.